Hola a todos amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema lleno de drama, emoción y por supuesto, mucho amor, el amor. Específicamente vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que, aunque ya no estén juntos sentimentalmente, sigue dejando una huella imborrable en el corazón de muchos. Vamos a analizar la confesión de Demet sobre lo especial que es Can para ella. Prepárense para descubrir detalles fascinantes y perspectivas que quizás no conocían. Así que acompáñenme en este viaje por la historia de amor y amistad de esta icónica pareja. Antes de comenzar a profundizar, es crucial entender el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, donde interpretaron a Sanem y Can, respectivamente. La química entre ellos en la pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Los fans se volvieron locos por la pareja y comenzaron a surgir rumores sobre una relación fuera de la pantalla. Y sí, efectivamente, esos rumores resultaron ser ciertos en algún momento. Durante el rodaje, la conexión entre Demet y Can fue palpable. No solo compartían escenas románticas, sino que también se les veía muy cercanos en el set, riendo, bromeando y pasando tiempo juntos. La serie se convirtió en un éxito rotundo, y la popularidad de ambos actores se disparó. Las entrevistas, las apariciones públicas y las redes sociales se inundaron de preguntas y especulaciones sobre su relación. ¿Eran pareja? ¿Solo amigos? La intriga era constante. Finalmente se confirmó lo que muchos sospechaban: Demet y Can estaban saliendo. Las fotos, los vídeos y los gestos cariñosos hablaban por sí solos. Los fans del mundo entero celebraron esta noticia, ya que soñaban con que su amor ficticio se hiciera realidad también en la vida real. La pareja se volvió aún más mediática, y cada movimiento que hacían era analizado y comentado. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias individuales empezaron a pasar factura. La relación, lamentablemente, no duró mucho tiempo. Y aquí es donde entra en juego la famosa confesión de Demet. A pesar de que su relación amorosa con Can terminó, la actriz ha expresado en varias ocasiones que él es una persona muy especial para ella. ¿Pero por qué? ¿Qué lo hace tan especial? La respuesta no es sencilla, pero podemos analizar varios factores que contribuyen a esta afirmación. En primer lugar, recordemos que Demet y Can compartieron una experiencia única, el éxito monumental de Erkenci. Este proyecto no solo les brindó fama y reconocimiento, sino que también los unió de una manera muy particular. Trabajaron juntos durante largos periodos de tiempo, enfrentándose a retos profesionales, compartiendo momentos de estrés y, sobre todo, construyendo una conexión especial. Esta experiencia compartida, esta vivencia tan intensa, crea un vínculo muy fuerte entre las personas. Es como haber vivido una guerra juntos, un proyecto así de importante y demandante, de alguna manera, te marca para siempre. Y a pesar de los altibajos de su relación, ese vínculo permanece. Profundicemos un poco más en este punto. El rodaje de una serie de televisión es, en muchos aspectos, una experiencia intensa y exigente. Los horarios son largos y extenuantes, las jornadas de trabajo pueden extenderse durante muchas horas, y la presión por cumplir con los plazos y las expectativas del público es constante. Los actores, en particular, están sometidos a una gran presión, ya que deben memorizar guiones, interpretar personajes complejos y mantener un alto nivel de energía y profesionalismo. En el caso de Erkenci, el éxito de la serie amplificó aún más esta presión. La popularidad de la serie creció exponencialmente y los actores se vieron de repente en el centro de la atención mediática. Las entrevistas, las sesiones de fotos, las apariciones públicas y las redes sociales se convirtieron en una parte integral de sus vidas. Esto significaba que Demet y Can, además de lidiar con las exigencias del rodaje, también tenían que gestionar su imagen pública y responder a las expectativas de sus fans. En este contexto, es fácil imaginar cómo Demet y Can se apoyaban mutuamente. Compartían el mismo trabajo, las mismas experiencias y los mismos desafíos. Se convertían en cómplices, en confidentes, en amigos. La química que se veía en la pantalla probablemente se fortaleció fuera de ella, gracias a esta experiencia compartida.
Se entendían, se comprendían, se apoyaban. Y es que cuando dos personas comparten una vivencia tan intensa, es inevitable que se cree un vínculo especial. Se establece una conexión que va más allá de lo superficial, una conexión basada en la confianza, el respeto y la empatía. Es importante recordar que Erkénthicus no fue solo un trabajo para Demet y Can. Fue un proyecto que les cambió la vida, que les abrió puertas y les brindó oportunidades. Les dio la fama, el reconocimiento y la posibilidad de desarrollar sus carreras profesionales. Y por supuesto, también les dio la oportunidad de enamorarse. El éxito de la serie también tuvo un impacto significativo en la industria de las telenovelas turcas. Erkénthicus se convirtió en un fenómeno mundial, y su éxito allanó el camino para otras series turcas. La serie demostró que las telenovelas turcas podían ser exitosas en todo el mundo, y que tenían el potencial de competir con las producciones de otros países. Esto benefició a la industria en general, y abrió nuevas oportunidades para los actores y los profesionales del sector. En resumen, la experiencia compartida de Erkénthicus fue un factor clave en la conexión entre Demet y Can. El éxito de la serie, la presión mediática, los desafíos profesionales y la intensa vivencia que compartieron crearon un vínculo muy fuerte entre ellos. Y aunque su relación amorosa no duró, ese vínculo, esa experiencia compartida, sigue siendo un elemento fundamental en su relación. Es algo que los une, que los define, y que sin duda, siempre recordarán con cariño. En segundo lugar, está la química y la complicidad que existían entre ellos. Como mencioné anteriormente, la química entre Demet y Can era evidente. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. La forma en que se miraban, en que se reían, en que se relacionaban, demostraba una conexión genuina y especial. La química es algo que no se puede fingir. Es algo que surge de forma natural, y es un elemento crucial en cualquier relación, ya sea romántica o de amistad. Esa conexión, aunque haya cambiado de forma, probablemente sigue existiendo en alguna medida. Analicemos este punto con más detalle. La química en pantalla es un fenómeno complejo, pero esencial para el éxito de cualquier pareja romántica en una serie de televisión. Se trata de una combinación de factores que incluyen la apariencia física, la personalidad, la forma en que se relacionan y, por supuesto, la habilidad actoral. En el caso de Demet y Can, la química era innegable. Se miraban con una intensidad y una ternura que traspasaban la pantalla. Sus risas eran contagiosas y sus gestos eran auténticos y naturales. La forma en que se relacionaban, tanto en las escenas románticas como en las escenas cotidianas, demostraba una conexión genuina y especial. Esta química no se puede fingir. Es algo que surge de forma natural, algo que se siente en el aire. Los actores pueden trabajar en su química, pueden ensayar y practicar, pero al final, la química verdadera es algo que viene de adentro. Es algo que se siente entre ellos, una conexión que trasciende las palabras y los gestos. La química entre Demet y Can no solo fue evidente en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans notaron la forma en que se miraban, en que se reían, en que se tocaban. Sus gestos cariñosos y sus muestras de afecto eran constantes. Esto generó aún más expectativas y especulaciones sobre su relación. La química es un elemento fundamental en cualquier relación, ya sea romántica o de amistad. Es lo que atrae a las personas, lo que las conecta, lo que las hace sentir cómodas y a gusto. Es la chispa que enciende la llama, la base sobre la que se construye cualquier relación. En el caso de Demet y Can, la química fue un factor determinante en el éxito de Erkénthicus. La química entre ellos fue lo que hizo que los fans se enamoraran de la pareja, lo que hizo que la serie fuera tan popular. Y aunque su relación amorosa no duró, esa química, esa conexión especial, probablemente sigue existiendo en alguna medida. Es algo que los une, que los define, y que sin duda, siempre recordarán con cariño. La química entre Demet y Can fue una de las razones principales por las que los fans se enamoraron de Erkénthicus. Era algo que se podía sentir en la pantalla, y que hacía que la serie fuera aún más atractiva. La forma en que se miraban, en que se reían y en que se relacionaban, demostraba una conexión genuina y especial. La química es algo que no se puede fingir, y en el caso de Demet y Can, era evidente para todos. Un tercer aspecto a considerar es el respeto mutuo. A pesar de la ruptura, Demet siempre ha hablado bien de Can. No ha habido declaraciones negativas ni ataques públicos.
Por el contrario, siempre ha resaltado las cualidades positivas de Khan, su talento y su profesionalismo. Este respeto mutuo es fundamental para mantener una relación cordial y, en muchos casos, para preservar una amistad. Demuestra madurez y una gran capacidad para valorar a la persona, a pesar de que la relación romántica haya terminado. El respeto mutuo es un pilar fundamental en cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o profesional. Es la base sobre la que se construye la confianza, la comunicación y la comprensión. En el caso de Demet y Khan, el respeto mutuo ha sido un factor clave para mantener una relación cordial, a pesar de la ruptura amorosa. Demet siempre ha hablado bien de Khan. No ha habido declaraciones negativas, ataques públicos ni críticas destructivas. Por el contrario, siempre ha resaltado sus cualidades positivas, su talento, su profesionalismo y su dedicación. Esto demuestra una gran madurez emocional y una capacidad para valorar a la persona, a pesar de que la relación romántica haya terminado. El respeto mutuo se manifiesta de muchas maneras. Se refleja en la forma en que se hablan, en la forma en que se comportan y en la forma en que se tratan. Se trata de reconocer el valor de la otra persona, de valorar sus sentimientos y de respetar sus decisiones. Es saber escuchar, comprender y apoyar. En el caso de Demet y Khan, el respeto mutuo se ha evidenciado en sus declaraciones, en sus gestos y en sus acciones. Han demostrado una gran capacidad para mantener una relación cordial, incluso después de la ruptura. Han evitado el drama, la negatividad y las declaraciones polémicas. En lugar de eso, han optado por la diplomacia, el respeto y el cariño. Este respeto mutuo es fundamental para preservar una amistad, para mantener una relación de trabajo saludable y para evitar conflictos innecesarios. Demuestra una gran capacidad para perdonar, para olvidar y para seguir adelante. Es una señal de madurez emocional y de una gran capacidad para valorar a la persona, a pesar de que la relación romántica haya terminado. El respeto mutuo entre Demet y Khan no solo es admirable, sino que también es un ejemplo para muchos. Demuestra que es posible terminar una relación amorosa sin rencor, sin resentimiento y sin odio. Demuestra que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de la ruptura. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de que Demet y Khan se enamoraron. Vivieron una historia de amor, aunque breve, intensa y llena de emociones. El amor, en todas sus formas, deja una huella en el corazón. Y aunque esa relación no haya funcionado a largo plazo, los sentimientos y las experiencias compartidas siguen siendo importantes y significativos. Es probable que Demet recuerde con cariño los momentos felices que vivió junto a Khan, y que valore el amor que sintió por él. El amor, en todas sus formas, es una de las experiencias más significativas y transformadoras de la vida humana. Deja una huella imborrable en el corazón, independientemente de su duración o su final. Incluso cuando una relación amorosa termina, los sentimientos y las experiencias compartidas siguen siendo importantes y significativos. En el caso de Demet y Khan, el amor que sintieron el uno por el otro fue real y palpable. Fue una historia de amor intensa y llena de emociones. Aunque su relación no duró mucho tiempo, los momentos felices que vivieron juntos, los sentimientos que compartieron y las experiencias que experimentaron, dejaron una huella en sus corazones. Es probable que Demet recuerde con cariño los momentos felices que vivió junto a Khan. Recordará las risas, los abrazos, las miradas, las conversaciones y las experiencias compartidas. Recordará el amor que sintió por él, la alegría que le proporcionó y la felicidad que le hizo sentir. Es natural que el amor deje una huella en el corazón. Es una emoción poderosa que nos hace sentir vivos, que nos llena de alegría y que nos conecta con otra persona. Aunque una relación amorosa termine, los sentimientos y las experiencias compartidas siguen siendo importantes y significativos. Son parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestra evolución personal. El amor nos enseña, nos transforma y nos ayuda a crecer. Nos da la oportunidad de amar y de ser amados, de dar y de recibir. Nos permite experimentar una conexión profunda con otra persona, de compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, de apoyarnos mutuamente y de construir un futuro juntos. Aunque la relación entre Demet y Khan no haya funcionado a largo plazo, el amor que sintieron el uno por el otro fue real y auténtico. Fue una experiencia valiosa que les enseñó, les transformó y les ayudó a crecer. Y aunque el amor haya terminado, la huella que dejó en sus corazones siempre permanecerá.
Además de todo esto, creo que es importante destacar la personalidad de Can Yaman. Can es un hombre carismático, talentoso y apasionado por su trabajo. Es una persona con una gran personalidad, que irradia energía y que deja una huella en las personas que lo conocen. Su dedicación a su carrera, su esfuerzo y su perseverancia son admirables. Es probable que Demet admire estas cualidades de Can, y que reconozca su valor como persona. La personalidad de Can Yaman es un factor crucial para entender por qué Demet lo considera una persona especial. Más allá de su talento como actor, su carisma, su energía y su dedicación han dejado una huella en aquellos que lo conocen y han trabajado con él. Can es un hombre carismático. Tiene una presencia magnética que atrae a las personas. Su sonrisa, su mirada y su forma de ser transmiten alegría y positividad. Es una persona que sabe cómo conectar con los demás, que sabe cómo hacerlos sentir cómodos y a gusto. Can es talentoso. Su habilidad actoral es innegable. Ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde los románticos hasta los dramáticos. Su trabajo es reconocido y valorado tanto en Turquía como a nivel internacional. Can es apasionado por su trabajo. Se dedica en cuerpo y alma a su carrera. Se esfuerza por mejorar, por aprender y por crecer profesionalmente. Su dedicación, su esfuerzo y su perseverancia son admirables. La personalidad de Can es un reflejo de su interior. Es una persona auténtica, honesta y transparente. No tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Es una persona que inspira confianza y respeto. Es probable que Demet admire estas cualidades de Can. Es probable que reconozca su valor como persona, su talento y su dedicación. Es probable que valore su carisma, su energía y su forma de ser. La personalidad de Can es un factor clave para entender la conexión especial que existe entre él y Demet. Es una persona que deja una huella en los demás, una persona que es digna de admiración y respeto. Y sin duda es una persona que merece ser valorada por su esencia y por su corazón. Otro factor importante es la madurez emocional. Las relaciones terminan, y es natural que duela. Sin embargo, la forma en que se gestionan las emociones después de una ruptura es crucial. Demet ha demostrado una gran madurez emocional al hablar sobre Can. Ha evitado el drama, la negatividad y las declaraciones polémicas. En lugar de eso, ha optado por la diplomacia, el respeto y el cariño. Esto demuestra que, a pesar de los desafíos, es capaz de mantener una buena relación con él. La madurez emocional es un factor crucial para entender la dinámica de la relación entre Demet y Can, especialmente después de la ruptura amorosa. La forma en que una persona gestiona sus emociones después de una experiencia dolorosa, como es el fin de una relación, es un indicador de su nivel de madurez y de su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Demet ha demostrado una gran madurez emocional al hablar sobre Can. Ha evitado el drama, la negatividad y las declaraciones polémicas. No ha buscado culpables, no ha emitido juicios y no ha recurrido a la crítica. En lugar de eso, ha optado por la diplomacia, el respeto y el cariño. Esta actitud demuestra que Demet ha logrado procesar sus emociones, que ha aprendido a aceptar la situación y que ha desarrollado una capacidad para perdonar y para seguir adelante. Ha evitado caer en el rencor, el resentimiento y la amargura. En su lugar, ha optado por mantener una postura positiva y constructiva. La madurez emocional se manifiesta de muchas maneras. Se refleja en la forma en que una persona se comunica, en la forma en que se relaciona con los demás y en la forma en que afronta los desafíos. Se trata de reconocer y gestionar las emociones, de controlar los impulsos, de tomar decisiones racionales y de mantener una perspectiva equilibrada. En el caso de Demet, su madurez emocional se ha evidenciado en sus declaraciones, en sus gestos y en sus acciones. Ha demostrado una gran capacidad para mantener una buena relación con Can, incluso después de la ruptura. Ha evitado el drama, la negatividad y las declaraciones polémicas. En lugar de eso, ha optado por la diplomacia, el respeto y el cariño. Esta madurez emocional no solo es admirable, sino que también es un ejemplo para muchos. Demuestra que es posible superar los desafíos de la vida con valentía, con serenidad y con optimismo. Demuestra que es posible mantener relaciones saludables, incluso después de experiencias dolorosas. Es probable que la relación entre Demet y Can haya evolucionado a lo largo del tiempo.
Después de la ruptura es posible que hayan pasado por diferentes etapas: tristeza, enfado, aceptación y finalmente amistad. La amistad después de una relación amorosa es algo muy valioso, y es una señal de que las dos personas han logrado superar los obstáculos y han aprendido a valorarse mutuamente, más allá de su relación romántica. La evolución de la relación entre Demet y Can después de la ruptura es un proceso natural y complejo. Es probable que hayan pasado por diferentes etapas emocionales, que son comunes en cualquier separación amorosa. En primer lugar, es probable que hayan experimentado tristeza. La pérdida de una relación, aunque sea por decisión propia, genera dolor y añoranza. Es normal sentir tristeza, nostalgia y melancolía. En segundo lugar, es posible que hayan experimentado enfado. La ruptura puede generar sentimientos de frustración, decepción y resentimiento. Es normal sentir enfado, rabia y hasta ganas de culpar a alguien. En tercer lugar, es necesario llegar a la aceptación. Este paso es crucial para superar la ruptura y para poder seguir adelante. Se trata de aceptar la realidad, de reconocer que la relación ha terminado y de empezar a procesar las emociones. Finalmente, la amistad es el objetivo ideal después de una ruptura amorosa. Es una señal de que las dos personas han logrado superar los obstáculos, que han aprendido a valorarse mutuamente y que han logrado construir una relación basada en el respeto, la confianza y el cariño. La amistad después de una relación amorosa no es fácil de lograr. Requiere tiempo, esfuerzo y madurez emocional. Requiere que las dos personas estén dispuestas a perdonar, a olvidar y a seguir adelante. Requiere que estén dispuestas a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el presente y en el futuro. La amistad entre Demet y Can, si es que existe, es un testimonio de su madurez emocional y de su capacidad para superar los desafíos de la vida. Es una señal de que han logrado construir una relación basada en el respeto, la confianza y el cariño, más allá de su relación romántica. Es importante señalar que las relaciones sentimentales, especialmente aquellas que se dan bajo el ojo público, son complejas y multifacéticas. Hay muchos factores en juego: la presión mediática, las expectativas de los fans, las agendas apretadas, las diferencias individuales. Todo esto puede influir en el curso de una relación. Es imposible conocer la verdad absoluta sobre lo que pasó entre Demet y Can, pero podemos inferir mucho de sus declaraciones, sus gestos y sus acciones. Las relaciones sentimentales que se desarrollan en el ojo público son extraordinariamente complejas y están sujetas a una presión adicional que pocas personas pueden comprender. Varios factores entran en juego y pueden influir en el curso de la relación, desde el inicio hasta su posible final. La presión mediática es uno de los factores más importantes. La atención de los medios de comunicación, los paparazzi, las entrevistas, las noticias, los rumores y las especulaciones pueden ejercer una presión constante sobre la pareja. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizado y comentado. Esto puede generar estrés, ansiedad y dificultades para mantener una relación sana. Las expectativas de los fans también pueden ser un desafío. Los fans suelen idealizar a las parejas de la pantalla y pueden tener expectativas poco realistas sobre su relación en la vida real. Pueden presionar a la pareja para que cumplan con ciertas expectativas, para que se comporten de determinada manera o para que hagan ciertos anuncios. Esto puede generar frustración y dificultades para ser uno mismo. Las agendas apretadas son otro factor importante. Los actores suelen tener agendas muy ocupadas con rodajes, viajes, eventos y compromisos profesionales. Esto puede dificultar que la pareja pase tiempo de calidad junta, que se comunique eficazmente y que construya una relación sólida. Las diferencias individuales también pueden influir en el curso de la relación. Cada persona tiene su propia personalidad, sus propios intereses, sus propios valores y sus propios sueños. Las diferencias individuales son normales, pero si no se gestionan adecuadamente pueden generar conflictos, tensiones y dificultades para entenderse y apoyarse mutuamente. Es imposible conocer la verdad absoluta sobre lo que pasó entre Demet y Can. Solo ellos saben exactamente qué sucedió en su relación, cuáles fueron los motivos de la ruptura y cómo se sintieron en cada momento. Sin embargo, podemos inferir mucho de sus declaraciones, sus gestos y sus acciones. Podemos analizar su comportamiento, sus entrevistas y sus publicaciones en redes sociales para obtener una mejor comprensión de su relación. En definitiva, las relaciones sentimentales en el ojo público son complejas y multifacéticas.
Están sujetas a una presión adicional que puede influir en su curso. Es importante ser conscientes de estos factores y de la dificultad que implica mantener una relación en estas circunstancias. En definitiva, la afirmación de Demet de que Khan es muy especial para ella tiene múltiples razones de ser. Es el resultado de una experiencia compartida, de una conexión especial, de un respeto mutuo, de un amor pasado y, sobre todo, de una madurez emocional. Aunque su relación amorosa no funcionó, el vínculo que los une es innegable. Y eso, en mi opinión, es algo muy bonito. La conclusión a la que llegamos después de analizar la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es que la afirmación de Demet sobre la importancia de Can en su vida tiene múltiples razones de ser. No se trata de una declaración vacía, sino de un reflejo de una experiencia compartida, una conexión especial, un respeto mutuo, un amor pasado y, sobre todo, una madurez emocional que ambos han demostrado tener. La experiencia compartida del éxito de Erkenci Kuş es uno de los pilares fundamentales de su conexión. Este proyecto los unió de manera intensa, les brindó fama y reconocimiento, y les permitió construir un vínculo basado en el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y la comprensión. La conexión especial que existía entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, es otro factor clave. La química que se veía entre ellos era evidente y la forma en que se miraban, se reían y se relacionaban demostraba una conexión genuina y profunda. El respeto mutuo es un elemento esencial para mantener una relación cordial y para preservar una amistad. Demet ha demostrado un gran respeto por Can, tanto en sus declaraciones públicas como en su comportamiento. El amor pasado es una parte importante de su historia. Aunque la relación amorosa no funcionó, los sentimientos y las experiencias compartidas dejaron una huella en sus corazones. La madurez emocional es el factor que consolida la relación entre Demet y Can. Ambos han demostrado una gran capacidad para gestionar sus emociones, para superar los obstáculos y para mantener una relación respetuosa y cordial, a pesar de la ruptura. El vínculo que los une es innegable. A pesar de que su relación amorosa no prosperó, la conexión que existe entre ellos es fuerte y duradera. Y eso, en mi opinión, es algo muy bonito. Es una señal de que han logrado construir una relación basada en el respeto, la confianza y el cariño, más allá de su relación romántica. ¿Qué más podemos deducir? Bueno, también podemos pensar que la experiencia de trabajar juntos en Erkenci Kuş cambió sus vidas para siempre. El éxito de la serie los catapultó a la fama internacional, abriéndoles puertas y brindándoles oportunidades que probablemente nunca habrían tenido. Juntos construyeron un imperio y crearon recuerdos imborrables. Es como ser los fundadores de algo grande, de una leyenda. Es natural que recuerden esa época con cariño y nostalgia. La experiencia de trabajar juntos en Erkenci Kuş no solo cambió la vida de Demet Özdemir y Can Yaman, sino que también transformó sus carreras profesionales y su percepción del mundo del espectáculo. El éxito de la serie, que trascendió las fronteras turcas y conquistó a audiencias internacionales, los catapultó a la fama, abriéndoles puertas y brindándoles oportunidades que probablemente nunca habrían imaginado. El impacto de Erkenci Kuş fue significativo. La serie no solo les permitió demostrar su talento actoral, sino que también les dio la posibilidad de crecer profesionalmente, de aprender de sus errores y de desarrollar nuevas habilidades. Les permitió trabajar con directores, productores y compañeros de trabajo de renombre. Y sobre todo les permitió conectar con un público masivo que los admiraba y los apoyaba. El éxito de la serie les brindó oportunidades que de otra manera no habrían tenido. Les permitió participar en otros proyectos, recibir ofertas de trabajo y convertirse en figuras reconocidas a nivel internacional. Les permitió viajar por el mundo, conocer diferentes culturas y conectar con sus fans de todo el planeta. Juntos, Demet y Can construyeron un imperio. Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno cultural, generando una gran cantidad de contenido en las redes sociales, dando lugar a eventos y reuniones de fans, y generando un impacto significativo en la industria de las telenovelas turcas. En ese camino crearon recuerdos imborrables. Las risas, las anécdotas, los momentos difíciles y los éxitos compartidos forjaron un vínculo especial entre ellos. Cada día de rodaje, cada escena, cada entrevista, cada evento se convirtió en un recuerdo que atesorarán para siempre. Es como ser los fundadores de algo grande, de una leyenda. Erkenci Kuş se convirtió en un referente en el mundo de las telenovelas turcas, y Demet y Can, en sus protagonistas indiscutibles.
Es natural que recuerden esa época con cariño y nostalgia. Es una etapa de sus vidas que marcó un antes y un después. Además, es importante recordar que a pesar de la ruptura, Demet y Can siguen siendo colegas de trabajo en cierta medida. Aunque sus caminos profesionales se han separado, ambos siguen siendo actores muy reconocidos en Turquía y en el mundo. Es probable que se crucen en eventos, en festivales o en proyectos futuros. Y la forma en que se relacionen en esas situaciones dependerá de la forma en que hayan gestionado su relación pasada. Es importante recordar que a pesar de la ruptura amorosa, Demet Özdemir y Can Yaman comparten un vínculo profesional. Ambos son actores reconocidos y valorados, y es muy probable que sus caminos se crucen en el futuro, ya sea en eventos, festivales, proyectos de trabajo o encuentros casuales. La forma en que se relacionen en esas situaciones dependerá de varios factores, entre ellos. La madurez emocional la forma en que han gestionado su relación pasada y sus emociones después de la ruptura será determinante. Si han logrado superar los obstáculos y mantener una actitud positiva y respetuosa, es probable que se relacionen de manera cordial y profesional. El respeto mutuo el respeto que se tengan el uno al otro, tanto personal como profesionalmente, influirá en su comportamiento. La actitud profesional mantener una actitud profesional y enfocarse en el trabajo que realizan es fundamental. El contexto el contexto en el que se encuentren, un evento público, un rodaje, etc., también influirá en su comportamiento. El tiempo el tiempo cura las heridas. A medida que pase el tiempo, es probable que la relación entre ellos se vuelva más natural y fluida. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es pequeño, y es muy probable que Demet y Can se encuentren en el futuro. La forma en que se relacionen en esas situaciones será un reflejo de su madurez, de su respeto mutuo y de su actitud profesional. En cuanto a la vida personal de ambos, Demet Özdemir ha encontrado el amor nuevamente. Actualmente está casada y disfruta de una relación estable y feliz. Por otro lado, Can Yaman ha mantenido su vida privada más alejada de los focos. Ambos han rehecho sus vidas, y han encontrado la felicidad de diferentes maneras. Sin embargo, el cariño y el respeto mutuo que se tienen, parecen persistir. La vida personal de Demet Özdemir y Can Yaman ha tomado rumbos distintos después de la ruptura, pero ambos han encontrado la felicidad de diferentes maneras. Demet Özdemir ha encontrado el amor nuevamente. Actualmente está casada y disfruta de una relación estable y feliz. Su matrimonio es un reflejo de su madurez emocional y de su capacidad para construir relaciones duraderas y significativas. Can Yaman, por otro lado, ha mantenido su vida privada más alejada de los focos. Ha priorizado su carrera profesional y ha enfocado sus energías en el trabajo. Sin embargo, es evidente que también ha encontrado la felicidad, aunque de una manera diferente. Es importante destacar que ambos han rehecho sus vidas y han encontrado la felicidad. Han aprendido a valorarse a sí mismos, a superar los desafíos y a construir un futuro prometedor. El cariño y el respeto mutuo que se tienen, parecen persistir. A pesar de las diferencias en sus caminos personales, es probable que el vínculo que los une, basado en la experiencia compartida, el respeto y la admiración, perdure en el tiempo. En conclusión, la confesión de Demet Özdemir sobre lo especial que es Can Yaman para ella es una prueba de la complejidad y la profundidad de las relaciones humanas. Es un reflejo de la experiencia compartida, del amor pasado, del respeto mutuo y sobre todo, de la madurez emocional. Aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, la conexión que existe entre ellos es innegable. Y eso, en mi opinión, es algo que merece ser celebrado. La confesión de Demet Özdemir sobre lo especial que es Can Yaman para ella es un testimonio de la complejidad y la profundidad de las relaciones humanas. Es una declaración que va más allá de las palabras, y que revela la importancia de la experiencia compartida, el amor pasado, el respeto mutuo y sobre todo, la madurez emocional. La experiencia compartida, el éxito de Erkencikus, les unió de manera intensa y creó un vínculo que perdura en el tiempo. El amor pasado, aunque no tuvo un final feliz, dejó una huella en sus corazones y en sus vidas. El respeto mutuo demostrado a través de sus declaraciones y acciones, es fundamental para mantener una relación cordial y para preservar una amistad.
La madurez emocional, la capacidad de gestionar las emociones y de superar los desafíos, es el ingrediente principal para entender la importancia de Can en la vida de Demet. Aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, la conexión que existe entre ellos es innegable. Han logrado construir una relación basada en el respeto, la confianza y el cariño, más allá de su relación romántica. Y eso, en mi opinión, es algo que merece ser celebrado. Es un ejemplo de cómo es posible transformar el dolor en crecimiento, de cómo es posible mantener relaciones saludables y de cómo es posible honrar el pasado sin renunciar al futuro. Hemos analizado a fondo la relación entre Demet y Can, y hemos intentado entender por qué Can es tan especial para ella. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta icónica pareja. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la relación entre Demet y Can fue algo especial? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. En este vídeo hemos explorado a fondo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, intentando comprender las razones por las cuales Can es una persona tan especial para ella. Hemos analizado los factores que han contribuido a esta conexión única, la experiencia compartida, la química, el respeto mutuo, el amor pasado y la madurez emocional. Espero que este análisis les haya gustado y que les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre esta icónica pareja. La historia de Demet y Can ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo, y su relación, aunque breve, ha dejado una huella imborrable en la industria de las telenovelas turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que fue algo especial? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Sus comentarios, sus preguntas y sus opiniones son muy valiosas para mí. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y recuerden, hay mucho más contenido interesante sobre las telenovelas turcas, y estoy deseando compartirlo con ustedes. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.